me inquietó, pues, me inquieta uno cuando le dice que prediquen. ¿Sobre qué? Pues, hay muchas cosas que pensar y muchas cosas que decir del Señor, ¿no? Hay veces que uno se desespera porque pues, no le sale nada, pero, o sea, yo pienso que es bueno dejar que Dios ponga, así sea a última hora, ¿no? Pues es una de las características que Dios pone también a veces, que tenemos que esperar hasta última hora para saber qué es el que responde y es el que pone los temas o las cosas que se hayan que hablar. Es algo muy parecido a cuando Saúl le dijo a Samuel que lo esperara, que él llegaba a ofrecer el sacrificio, ¿no? Y Saúl lo esperó 7 días y ya lo último, ya como se le estaba yendo la gente, pues él fue el que ofreció el sacrificio y la embarró. No supo esperar hasta el último momento que llegó Samuel a ofrecer el sacrificio. Y ahí fue cuando Dios decidió cortarlo por no tener la confianza en Dios, sino en los hombres. Y a veces cuando vienen estos momentos, o sea, es un momento de prueba el que Dios está poniendo para mí, por ejemplo, pero Dios suele probar los corazones, ¿no? Para mí es un momento de prueba donde Dios como que quiere sacar los tesoros que Él ha depositado en el corazón mío y hacerlos brillar, porque finalmente son de Él, ¿no? Pues viene el momento de confrontación donde ¿qué va a hablar? Comienza la mente como a especular. Bueno, hablemos de esto, hablemos del otro. Pero hay un momento donde Dios viene y revela qué es lo que tiene que hablar. Suele pasar, por ejemplo, como le pasa a Alejo, que lo ha dicho muchas veces, que él de pronto tiene una predicación lista, pero Dios le pide que hable de otra cosa. A última hora le dice que hable de otra cosa. Entonces en estos días, Dios como que le habla a uno por las diferentes personas, ¿no? Hablando con una hermana, pues yo creo que es característico de una persona cuando se acerca a Dios. Bueno, no podemos generalizar, pero la mayoría nos pasa, de que la situación económica se pone dura, se pone terrible. Entonces estábamos hablando con mi hermana sobre eso. Y en cierta medida hay orgullo en el corazón de nosotros, porque como la situación económica se pone dura, a veces uno no suele llevar esas cosas a Dios, que es el que tiene la solución de todas las cosas, ¿no? Uno de pronto la hipocresía del corazón de uno dice que no hay que pedir plata. El otro extremo es que de pronto nosotros pedimos para nuestras codicias y para necesidades. La Biblia dice que nosotros gastamos lo que la ganancia de nuestro trabajo la gastamos en lo que no es pan, o que pedimos pero no sabemos pedir, ¿no? Pero en cierta manera también la situación lo obliga a uno, o tal vez Dios presenta un escenario donde uno se ve incapacitado y tiene que ir a Él a pedirle las cosas. ¿Y qué estamos viendo ahí? Es como una falta de confianza hacia Dios, una falta de fe, ¿no? Entonces estábamos hablando con mi hermana y dice, no, sí, yo sí le he pedido a Dios. Y tal vez yo también le he pedido a Dios. Pero buenas noches, hubo una conversación con el pastor Mauricio y yo le expuse mi tema. Yo le dije, sí, la verdad yo estoy estresado porque la verdad ya llevo bastante tiempo sin un trabajo como un trabajo como estable, donde tenga sustento, porque pues uno tiene sus gastos, ¿no? Y el pastor me dice, ¿y usted sí le ha pedido ese trabajo a Dios? Sí le ha pedido con ruego, con llanto en los ojos, sí le ha pedido a Dios que le arregle su economía. Entonces pensar, no, pues así como lo dice él, no, de pronto uno pide como muy por encima. Y al no saber pedir, pues uno no recibe, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno no recibe lo que Dios le promete? Que el corazón de uno se frustra y comienza a crearse una dureza en el corazón. Y comienza uno a pelear con Dios y a decirle a las cosas de Dios amén, pero de una forma demasiado superficial. Pero en el corazón se crea como un rencor y uno no logra tener una comunión con Dios. Yo creo que a muchos les ha pasado que están en una situación dura y viene algún predicador y dice, Dios lo va a bendecir, amén, pero es una cosa muy falsa, ¿no? Una cosa muy... ¿Quién dice amén? Amén. Ya hasta que lo forzan a decir amén, ya uno lo saca, pero no es algo sincero en el corazón de uno, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión con mi hermana de que sí hay que pedirle a Dios. Y decía el pastor que hay unas oraciones que son eficaces,
Que usted no tiene que durar media hora repitiendo lo mismo, sino que usted con fe le dice al Señor, Señor, necesito pagar estas cosas, tú eres mi proveedor. Y hasta ahí ya. Y Dios respalda, Dios responde, clarito. Entonces hablábamos con mi hermana de la frustración que da el pedirle a Dios pero con una forma despectiva y no recibir nada. Y hay un versículo que dice que nosotros no sabemos pedirle a Dios, que nosotros pedimos y no recibimos. ¿Por qué pedimos mal? Porque pedimos mal. Porque pedimos para nuestros deseos, para nuestros deleites. Y pedimos y no recibimos y ardemos de envidia y todas estas cosas, ¿no? Entonces Dios como que me hacía pensar a mí en la importancia de la oración. La forma correcta de orar debería ser que uno se acerque a Dios con alabanza, ¿no? Como dicen los salmos. Entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas. Después de estas cosas ya comienza uno a pedir perdón por sus pecados, ¿no? A limpiarse delante de la presencia de Dios para poder entrar a su presencia y cautivar la presencia de Dios y pedir lo que usted necesita. Pero también la palabra dice que nosotros no sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, en las últimas predicaciones, o de un tiempo para acá, el pastor Mauricio ha como instado a que pidamos el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos aviva, el que nos tiene en comunión con Dios, el que intercede por nosotros, el que sabe qué debemos pedir conforme a Él, ¿no? Entonces, o sea, yo estudiando en el tema y buscando, alguna vez escuché a un pastor que decía que debemos pedir espíritu de oración. Y es algo que uno tiene como muy refundido, ¿no? Hay muchas ocasiones, y uno de pronto va andando con mucha gente cristiana, se pone a dialogar de los temas que tiene, de las necesidades que tiene, de los problemas que tiene, de los sueños que tiene, porque todo el mundo habla de los sueños que tiene. Y a mí me parece un tema muy delicado. Entonces, ¿qué responde el cristiano? No, hay que orar, hay que orar. Y una vez hablando con una persona que estaba demasiado frustrada, me dice, pero es que todo es orar, a toda hora tenemos que orar. O sea, de pronto la dimensión del problema era muy grande que tenía esa persona, o uno también le ha pasado. Y uno necesita una solución inmediata, ¿cierto? Entonces la respuesta de esa persona fue esa. Pero es que toca orar por todo y yo no veo respuestas de nada. Pero finalmente si nos ponemos a ver, la vida cristiana se basa en la oración, ¿no? En todo. Y yo me puse a mirar, bueno, esta vaina de tecnología es muy buena para muchas cosas, para otras no tanto. Entonces me puse a buscar oración y ahí hay una parte que dice, específicamente en la palabra oración, tiene como 107 versículos que lo relacionan con la palabra oración. Entonces me puse a ver entre uno y otro versículo y hay muchos motivos por los cuales orar, ¿no? Pero en uno de esos versículos me mandaba a Zacarías. Y dice el Señor que, dice el versículo Zacarías 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Entonces el Señor está diciendo muy claro que tenemos que pedir espíritu de oración, o más bien que Él lo va a derramar. Pero obviamente Dios no derrama ese espíritu en todas las personas, ¿no? Misericordia de Dios dice que Él hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre justos e injustos. Es la justicia de Dios, pero la misericordia de Dios o las oraciones que Dios oye son las de los justos, ¿cierto? Él dice que Él va a derramar de su espíritu, de ese espíritu de oración y de gracia sobre la casa de David. Y la casa de David, ¿quiénes son? Los que creen en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces a veces uno se pone a pensar, bueno, si hay que orar por muchas cosas, hay muchos motivos por los cuales orar. Pero yo como oro, mucha gente dice que no sé orar. Entonces la Biblia nos está mostrando que hay un espíritu de oración.
Y el espíritu de gracia, que en una manera específica es el Espíritu Santo, ¿no? La gracia de Dios, la salvación. El Señor me decía con ese versículo, hay un versículo que dice que y el Espíritu Santo da testimonio, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Entonces, ¿cuál es el Espíritu que nos da testimonio? El Espíritu Santo. Al tener el Espíritu Santo, pues tenemos la salvación, ¿cierto? Entonces dice que hay un espíritu de oración que el Señor nos da. Pero hay otro versículo que dice también en Proverbios 28:9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, ¿cómo debemos orar correctamente conforme a la palabra? Entonces mucha gente, y eso se ha escuchado muchas veces, de que hay personas que no saben levantar una oración a Dios. Pero entonces, ¿cómo poder agradar al corazón de Dios y tener una respuesta? Pues conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿no? Conforme a su idioma. Yo creo que eso se lo escuchó al viejito. El idioma de Dios es su palabra, ¿no? Lo que Él quiere, la voluntad de Dios está plasmada en la palabra de Dios. Es como acercarse a una persona que uno no conoce, pues es difícil, ¿no? Pero ya conociendo cuál es la voluntad de Dios, que es su palabra, podemos acercarnos a Él y pedirle conforme a lo que Él establece. Hay muchos tipos de oración, ¿no? Cada personaje de la Biblia tiene una situación específica y en esa situación levanta una oración. Y como hay muchísimos personajes en la Biblia, también hay muchísimas oraciones que cada uno levanta conforme a la situación. Un ejemplo es la oración de Elías cuando construyó el altar, ¿no? El respaldo de Dios. Señor, que sea evidente que yo soy tu siervo y que tú me mandaste a hacer esto. Respóndeme con fuego. Y el Señor le respondió con fuego. O cuando dice que mande la lluvia. Hay miles de situaciones específicas, ¿no? O por ejemplo cuando la mujer enferma del flujo de sangre fue al Señor, ella esperaba esa bendición de Dios. Bueno, ella en específico no oró, más bien es la sirofenicia que le pide al Señor que la bendiga, que le sane su hijo. Y hay algo característico en las oraciones, ¿no? Es que Dios lo lleva a uno a un punto donde uno se tiene que humillar para que Él escuche la oración. Entonces, o sea, viendo esto de la humillación, siempre que el Señor quiere gestar un gran avivamiento, viene un momento duro para la gente, ¿cierto? Viene un momento como de persecución, un momento de desesperación, donde la gente, pues, ¿qué más podemos hacer? Reconocer nuestro pecado. Y siempre había una persona que reconocía el pecado por el pueblo de Israel y levantaba una oración a Dios. Señor, perdona nuestros pecados, los reconocemos. Y Dios levantaba y traía liberación. Pero era necesaria una humillación y levantar una oración a Dios, pidiendo socorro, ¿no? Entonces, volviendo al tema, de eso lo hablamos con mi hermana. Hay una parte donde uno no reconoce que tiene que pedirle a Dios, donde uno cree que de pronto puede solucionar las cosas pidiendo prestado, pidiendo favores, o eso se llama como tráfico de influencias tal vez, donde uno cree que tiene la solución en las manos, pero lo que hace es empeorar la situación. Y pues la forma más sencilla es orándole a Dios, ¿no? Pero pues tiene que haber como una instrucción también de parte de Dios, ¿no?
Hay oraciones que no son admitidas porque uno no ora conforme a la palabra. O uno no tiene el Espíritu Santo y uno no puede avanzar más allá de pronto de pedir sus necesidades, pero con rabia, ¿no? Porque no llega pronto. Pero cuando hay un espíritu de oración y un Espíritu Santo, uno es guiado por el Espíritu Santo hacia Dios para, primero que todo, pues estar a cuentas, porque es muy difícil de pronto saber que uno está peleando con Dios y que Dios lo escucha a uno y diga, listo, tome lo que me pidió. Tiene que haber la comunión que Dios nos pide que haya, ¿no? Estar en paz con Dios, hacerlo reír y después pedir, decía un amigo, primero te toca hacerlo reír y después meterle la mano a la billetera. Pero sí hay que andar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Estudiando otros también dice el Señor que en Mateo 26, 41, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Eso me hace acordar de una predicación del pastor Mauricio, que esa era una de las excusas para que uno hiciera la voluntad de Dios, no se sometiera, no fuera fructífero en las cosas de Dios, porque eso es una excusa, pues, que la carne es débil. Entonces yo me puse a ver y hay una ventaja a favor nuestro. Pero pues, cuando no hay revelación, no podemos llegar a alcanzar las cosas de Dios, ¿no? El Señor está diciendo aquí que el Espíritu está dispuesto. El Espíritu que Él puso en nosotros, porque es con una E minúscula, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero como no hay una comunión con Dios, no hay una comunicación. Entonces no estamos pudiendo, no podemos ver la voluntad de Dios y no la podemos ejercer. Entonces, que gobierna la carne, ¿no? Pero pues a mí me sorprendió mucho que son las palabras del Señor Jesucristo específicamente que dicen que el Espíritu está dispuesto. Entonces sí, no, pues todo el mundo dice, no, pues ore por eso, vamos a orar. El pastor Mauricio me llamó y me preguntó sobre una situación que estaba un poquito complicada. Me dice, no, pues vamos a orar por eso. Y uno se pone a ver las circunstancias, o sea, es una cosa familiar. Dice, uy, no, pues, ¿cómo se arregla esas cosas? Que la cosa está bien difícil y el carácter de la gente es difícil. Y es la forma de ver de nosotros, ¿no? Pero pues ya en las manos de Dios pues todo es posible. Entonces, si no, si hay que orar. Entonces uno se pone a ver y uno a veces como que desplaza la voluntad de Dios sin reconocer que lo que Él puso en nosotros está dispuesto para buscar las cosas de Él. La palabra dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Entonces, si yo me pongo a pensar, el Espíritu nuestro también anhela las cosas de Dios. Pero es como tan fácil a la carne doblegar al Espíritu a veces porque nosotros no buscamos la voluntad de Dios. Nos sorprendió mucho que el Espíritu que Dios puso en nosotros, pues es de Él, ¿no? Entonces también está acorde a la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice, entonces volviendo al tema de que debemos pedir, dice en Romanos 8:26. Que dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos guía a pedir lo que nos conviene. ¿Qué le conviene a una persona que busque la presencia de Dios? Primero que todo, ser bautizado en el Espíritu, ¿cierto? Para ser consciente de una salvación, una convicción. Y a nivel congregacional, un martes que estuvimos orando acá, o sea, me pareció muy ordenada ese día esa oración. Pues de hecho, no venía los martes, pero entonces
hubo como un orden donde Alejito decía que había que pedir por las personas, primero por las personas que se les había predicado el Evangelio y estaban como a punto de tomar esas cosas. O sea, lo primero que había en ese orden era orar por esas personas. Y efectivamente ese domingo se vio como la respuesta que Dios dio, porque yo vi más gente aquí en la iglesia, gente que hasta ahora se la ha predicado, mis primos, por ejemplo, doña Edna, varias gente que se la ha predicado hasta ahora. Entonces, me pareció muy guiado ese culto de ese martes, por Dios, porque pues se oró por esas personas, se oró por las familias, y se vieron muchas respuestas. Por ejemplo, por parte de mi casa, mis hermanos, mi hermano Cristian, que estaba un poquito como renuente con la cosa, y él está viniendo, y pues no sé si decirlo ahorita, casi toca decirlo porque es muy pronto. Resulta que él está casado por lo civil, ¿no? Entonces, pues Mao le dijo, bueno, hay que ponerle cuentas a Dios. Entonces ya quedaron en que más o menos en 20 días se van a casar. La iglesia, no sé dónde será la reunión. Todavía no sé nada, pero pues yo les adelanto eso, ¿no? Va a ser algo muy sencillo porque pues obviamente los recursos económicos no tienen. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay que orar para que sean los recursos económicos, hablando de la oración. Entonces, o sea, fue efectiva esa oración, a mí me pareció muy efectiva, me pareció muy guiada por el Espíritu Santo. Entonces, como que todo se resume en las mismas cosas, ¿no? El Señor dice que hay que pedir, Él nos va a dar el espíritu de oración y de gracia. El Espíritu Santo nos enseña a orar como nos conviene. ¿Qué tenemos que pedir? El espíritu de oración y el espíritu de gracia. Y Él nos enseña a orar como conviene, ¿no? Y nos enseña a estar en comunión con Dios. Otro versículo que encontré dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces yo puedo decir, sí, obviamente estamos hablando de la oración, ¿no? ¿Qué nos dice el Espíritu que debemos pedir? Sabiduría. Entonces un ejemplo muy claro lo muestra la Biblia cuando habla del rey Salomón. Pues un tipo muy sabio, ¿no? Que le pidió a Dios sabiduría, pero en oración. Han habido situaciones, por ejemplo, con mi hermano en cuestiones de trabajo y de todas estas cosas. Y han habido temas que lo frustran a uno mucho, porque a veces uno se pone a ver en el comercio, que inventemos una cosa, que inventemos la otra, y hay cosas que no funcionan. Entonces han habido negocios que no funcionan, y uno dice, bueno, saqué una camiseta así, no gustó, saqué la otra así, tampoco gustó, ¿qué está pasando? O sea, esa vaina como que lo estresa a uno. Pues, finalmente uno está dejándose llevar como por la presión del mundo, de tener un negocio, de tener las cosas, de tener de pronto la mega empresa y todas estas cosas. Pero al mismo tiempo viene el Espíritu Santo y me dice, bueno, pero esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad del Padre. Eso es lo que Dios busca, ¿no? Pues realmente uno no está haciendo las cosas conforme a Dios. Entonces llega el momento donde uno, o sea, de pronto un poquito salido del tema, y dice, no, pues, si yo quiero lograr algo, obviamente tengo que saber sobre ese tema, ¿cierto? Y Dios lo lleva a uno a eso, bueno, pida sabiduría. Me imagino el cuento de Salomón de dirigir esa cantidad de gente y dice que era un muchacho. ¿Cuántos años tendría Salomón en ese entonces? Como 14 años. Bueno, él dice en su oración a Dios, le dice, yo no sé entrar ni salir. ¿Cómo va a ser para dirigir este pueblo tan grande? Entonces Dios le responde y le dice, bueno, usted me pidió sabiduría, entonces le voy a dar, con la sabiduría le voy a dar todas estas cosas que le dio, ¿no? Y todas las riquezas y todas las cosas que le dio fue como de añadidura por esa sabiduría que Dios le dio, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos pedir nosotros? Sabiduría. Todas las cosas, eso se lo escuché también ayer,
todas las cosas que Dios pide o que Dios pone o que Dios nos entrega, como que todas se entrelazan, ¿no? Porque Dios dice, bueno, oración, Espíritu Santo, sabiduría, todas las cosas se resumen en todo y todo como que va enlazado y nos lleva a un mismo fin, ¿no? Dice, hay otro versículo en Proverbios 15:8. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es gozo. El Señor me hace como comprender que en este versículo Él nos exige tener una vida recta delante de Él para poder tener una atención a esa oración que nosotros podemos levantar. Yo creo que como la consigna o como lo que Dios quiere de nosotros, por decir un domingo, que creo que más que todos los domingos, es que Él se goce como en la alabanza, en la reunión que nosotros tengamos. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros también, ¿no? Cuando de pronto nosotros estamos como alejados, como apagados. Uno viene de la presencia de Dios y no logra alcanzar ese gozo en su espíritu. Tal vez porque no logra conectarse con Dios, ¿no? Porque no hay un camino recto donde Dios nos pueda reconocer y gozarse en su presencia y venir a nosotros. Venir y llenarnos de ese gozo. Es muy diferente cuando hay una comunión con Dios, ¿no? Que uno puede entrar muy fácil a la presencia de Dios. Pero cuando uno hace las cosas como por compromiso, como por sacrificio, pero no hay rectitud en el corazón, no logra encontrar esa comunión con el Espíritu Santo. Y yo creo que a muchas personas ha pasado que tal vez no ha logrado esa conexión con Dios y se van tristes del culto, ¿no? No alcanzan a sentir la presencia de Dios en su corazón. De pronto porque no hay una rectitud, no hay una comunión con Dios. Y es cuando el alma de uno hace otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Yo creo que varios hemos probado de pronto tener una vida de oración, ¿no? Cuando hay una vida de oración es más fácil hacer las cosas de Dios. Es más fácil que decirle que no al pecado. Pero un ejemplo claro lo da David cuando se sale de la presencia de Dios y comienza como a hacer las cosas mal, ¿no? Viene todo mal. Viene todo, bueno, casi todos los profetas tienen su parte débil, ¿no? Es cuando comienzan a hacer mal las cosas de Dios. Yo he leído varias, o sea, como varias historias de los reyes de Israel. Cuando, bueno, digamos que Dios los usa de una manera impresionante, pero también tienen partes que los devastan terriblemente. Sea al principio, sea a la mitad, o sea al final. Hay unos pocos que se pueden salvar y es una vida muy admirable delante de Dios, ¿no? Cuando Dios habla de que hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová. Y esa misma regla de hacer lo recto delante de los ojos de Dios fue una prolongación del reino de estos varones, ¿no? Pero alguna vez hablando con mi hermano, que es el que echa harta filosofía y tiene mucha palabra de Dios, el hombre decía, yo no sé cómo estas personas de antaño de las que habla la Biblia, que vivieron 300, 400, 500 años, pudieran soportar esta carga tan pesada que es vivir, tener una vida, que hay personas que tienen una vida de 80 años y ya quieren morirse porque no soportan la situación. ¿Cómo serían estas personas que vivieron 300, 400, 600 años? Entonces, como que queda una incógnita en la cabeza, bueno, ¿cómo pudieron soportar tanto? La presencia de Dios tuvo que haber sido una cosa muy fuerte en la vida de estas personas, ¿no? Y Dios dice por allá en Josué que nos esforcemos y seamos valientes, porque hay una pelea que pelear, ¿no? Yo tenía
una dudas que siempre me ha quejado en cuanto al poder de Dios. Porque todos queremos ver el poder de Dios, ¿cierto? De una forma sobrenatural. Pero cuando hay una vida como de tropiezos en la vida espiritual, en las cosas espirituales, uno quiere que Dios se la resuelva así. Uno quiere ver el poder de Dios, un milagro que le cambia a uno el corazón. Pero hay momentos, eso me quedó muy claro en la predicación del Egipto, donde Dios le pide a uno que uno guerree, que pelee. Entonces, hay como una revelación donde ese es un versículo muy popular de Josué, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes para que pongas por obra todas las palabras que Moisés escribe en este libro. Entonces hay una lucha entre guerrear las cosas de Dios y guerrear con nuestras fuerzas. Obviamente siempre que uno pelea en sus fuerzas va a perder, ¿no? Pero una de las luchas más duras que yo considero en la vida cristiana es contra uno mismo, ¿no? De hecho es como la más dura. Y a veces llega la noche y es el momento de orar y la carne se resiste y no quiere hacerlo. No quiere pelear, no quiere ir allá a postrarse delante de Dios. Entonces yo me pongo a pensar, pues, qué cosa tan difícil es ir a buscar la presencia de Dios. Ir a postrarse allá y hablar con Dios. O sea, si es una pelea dura, doblegar a uno la carne, es como cogerse unos golpes de uno mismo y postrarse allá. Pero cuando uno logra sobreponer esas cosas y llega a la presencia de Dios, es el premio, es el galardón del que Dios dice que es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando llega ese momento de que uno siente la presencia de Dios y que siente que Dios escuchó su oración y perdonó sus pecados y lo abraza y en muchas situaciones le habla a uno. Mucha gente quiere escuchar la voz de Dios, pero muchos, incluso yo creo que podemos dar el testimonio de que tal vez no escuchamos las cosas de Dios, pero sí percibimos que Dios nos da como una idea de algunas cosas que van a pasar. O de cierta forma nos habla en la palabra. De pronto que no habla más, no es que hablamos la Biblia y veamos la palabra ahí, sino que de toda la palabra que nosotros tenemos en la cabeza hay un versículo que comienza a dar vueltas en la cabeza. Vueltas en la cabeza. Alguna vez mis hijos estaban viendo unos muñequitos por ahí. Entonces hay un programa que no sé cómo se llama, pero es un pajaradito feito. Y el Señor, pues yo antes de ver eso que estaban viendo ellos, comenzó el Señor a hablar, Mordecai, Mordecai, Mordecai. Yo qué será ese Mordecai, suena como raro. Entonces yo después los vi ahí viendo su programa que Mordecai y vi un pájaro y qué querrá decir Dios con ese Mordecai. Pues cogí el celular y me puse a buscar y era Mardoqueo y comencé a leer de Mardoqueo y era algo que él quería hablar en específico. O sea, Dios lo inquieta a uno, pero para que, o sea, tiene que haber algunos temas específicos por los que Dios lo inquieta. Pero ¿cómo vas a saber yo cuál es la voluntad de Dios con todas estas cosas? Orando, buscándolo, preguntándole qué quiere decir con estas cosas. Y yo me he dado cuenta, o sea, más bien como que Dios me ha revelado que la respuesta está en la oración. Entonces, leyendo este libro de Josué, a mí me gusta mucho la historia de Josué, porque fue una persona muy valiente, fue una persona que derrotó cualquier cantidad de gente y tomó todo el territorio y todas las promesas que Dios le había dado a los antiguos y se las puso a él para que repartiera la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y, o sea, mirando a los otros, pues fue uno que tuvo pocos errores delante de Dios. Pero lo que más me gusta de la historia de Josué es cuando habla la palabra de que él dormía a las puertas del tabernáculo porque anhelaba ver la presencia de Dios. Entonces esas cosas como que me confrontan a mí, ¿sí me entiendes? Como que confrontan la carne, porque al ver esta pasión de Josué por estar en la presencia de Dios, dice que él anhelaba ver la columna de fuego y la nube de la gloria, la presencia de Dios. Me confrontan a mí cuando yo, cuando mi ser se resiste a ir a la oración, a la presencia de Dios, a buscar su rostro. Entonces, ¿qué pasa? Dios comienza como a usar a los hijos. Papi, vamos allá, te espero en mi cuarto para que me leas. Y yo me doy cuenta que primero para ellos, no sé si por el estado de inocencia o por qué es,
viene como una paz sobre ellos. Y donde yo leo los primeros 5 versículos ya quedan dormidos. Pero eso, o sea, se les ve en la cara la paz. Y yo digo, sí, Señor, o sea, esto es necesario. Es necesario hacer las cosas y hacer tu voluntad, tu perfecta voluntad. Y entonces viene el versículo que dice que el espíritu está dispuesto. Entonces, cuando hay una comunión con Dios, cuando uno accede a buscar las cosas de Dios, viene como una conexión perfecta, ¿no? Es como cuando yo tengo hambre y voy a la casa de mi mamá y me da comida, ¿no? Es una satisfacción espectacular. Pero ¿qué le impide a uno? La carne, el pecado, la pereza. Y es cuando vienen las revelaciones, esfuércese, pelee, pelee, pelee. ¿Y dónde ganó Josué todas sus batallas? En la oración. Hay una característica muy especial, que Dios les decía, bueno, yo les voy a dar la tierra prometida, y les muestra que tienen que pelear. O sea, esto se lo escuché a un pastor que dice que Dios los podía pasar en 40 días a la tierra prometida, pero Dios quería volver a un pastor que se llama Antonio Villar, que Dios los mandó por el territorio para que ellos dejaran de ser esclavos y se volvieran guerreros. Que digo, no, a veces está muy acostumbrado a lo cobarde. Con Angelita hablábamos a lo fácil, a lo venga y le mastico y le pongo su boca. Y esa ha sido como una falencia de nuestra cultura colombiana, ¿no? En los tiempos del narcotráfico todo era con plata, y tome y vaya y hágame, tome y vaya y acabe con esto, acabe con lo otro. E intimidaban a la gente para que hicieran lo que unos pocos quisieran para tener todo bajo control. Entonces, ¿qué pasaba? La gente ya no trabajaba, sino se volvía mala. Le doy esto y va y hágame daño a esta persona. Pero la gente se acostumbró como a ganar esa plata. Contratación. Exactamente, como tan fácil. Y vea que cuando habla del primo de contratación, viene siendo como lo que los ángeles caídos hacen con la gente, ¿no? Las contrataciones que los llevan a uno a pecar y a apartarse de Dios. Entonces, es ganarse las cosas como tan fáciles. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso. Y cuando yo le pedí a Dios en oración, Señor, quítame eso. Entonces, pum, vino la palabra, le dice, no, tenemos que pelear, tenemos que ganarnos las cosas con esfuerzo. Porque al Señor no le tocó fácil, ¿no? El Señor dice, si esto lo hicieron al olivo verde, ¿qué será del olivo silvestre? O sea, ¿qué va a pasar con nosotros si eso lo hicieron al Hijo de Dios? Entonces, mirando lo de Josué y lo que Dios quería hacer con Israel, cuando los sacó de la tierra prometida, era que de volverlos guerreros. Yo me puse a leer en Deuteronomio y resulta que decía que Moisés entraba como a ciertas fronteras con los países de Canaán, con las ciudades, y les mandaba cartas a los reyes de esas ciudades donde les decía que los dejara pasar, que ellos no se iban a meter ni con sus viñas, ni con sus aguas, ni con sus animales, ni con nada. ¿Y qué pasaba? Que la gente le ponía guerra. Los reyes de esos territorios les presentaban guerra. Yo me ponía a pensar, bueno, ¿cuál es el problema que pasen por ahí si no se van a llevar nada? Era algo espiritual que ellos tenían que combatir, ¿no? O sea, mirándolo desde cierto punto de vista, Moisés no quería presentarles pelea, aún sabiendo que Dios les había prometido esa tierra para ellos. Él no quería presentarles pelea. Pero ¿qué pasaba? Él mandaba a sus embajadores, les mandaba las cartas diciéndole que los dejara pasar en paz. Pero en cierto modo me parece bonito que Dios pusiera como el corazón de esa gente, de esos reyes, de esa tierra, contra Israel, porque los quería ejercitar en la pelea, en la batalla. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Yo muchas veces dicen que a veces las ocasiones se presentan para sacar lo mejor de uno, ¿no? Pero hay cosas que son difíciles para uno. Por ejemplo, enfrentar 8 meses sin trabajo. Yo creo que ya somos varios, ¿no? Una situación económica apretada. Hay mucha gente que le toca cosas más difíciles como enfermedades, como calamidades. Hay una historia de un rey de Israel, que no me acuerdo el nombre, donde el Señor manda, creo que es a Isaías. Le dice, vaya, dígale a ese señor que arregle su casa, porque ya se va a morir. ¿Y qué hace el hombre? Voltea su rostro y en oración le pide a Dios
que le tenga misericordia. Dice que le prolongó 15 años de vida más, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se presentó la situación, pero esa situación hizo mover a este tipo de oración, lo conmovió para que le pidiera al que tiene todas las cosas. Yo sigo pensando en mi hermana, bueno, sí, la situación está apretada y se puede poner más apretada, porque si uno no va al que tiene todas las cosas, pues va a seguir tropezando en todo. En todo. Hay una oración que un varón levantó y dijo: Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, pero tampoco me des poquito para no renegar contra ti. Entonces la medida justa sí la tiene Dios. Y lo que nos cuesta a nosotros es someternos a los preceptos de Dios, a todo lo que Dios pone en su palabra, es acomodarnos. El pastor hablaba de la armadura de Dios, ¿cierto? Sí, Y dice que la armadura de Dios nos ciñe, nos ajusta a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer. Nosotros permitimos que nos salga el gordo por debajo de la coraza de justicia. O sea, cuesta. Está bueno. Yo no sé a quién escuché esto. Creo que mi hermana dice que la medida del varón perfecto es una puerta que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces dice que cuando nosotros estamos obesos, no podemos pasar por esa puerta, pero el camino es ejercitarnos para llegar allá, alcanzar la medida del varón perfecto. Entonces cuando estamos demasiado obesos, pues los gorditos comienzan a raspar contra la puerta. Y eso duele, ¿no? Pero es donde Dios quiere que nosotros vamos fuertes, ¿no? Yo la vez pasada estaba viendo un reportaje sobre todo eso que hablan de National Geographic, que hay unas cosas que sí son, pero otras que como que no, ¿cierto? Y hablaban el dolor que padeció el Señor Jesucristo, el dolor físico y las causas de la muerte física que él tuvo que padecer, ¿no? Entonces comenzaron a escribir que los golpes que desfiguraron la cara, comenzaron a escribir los azotes que expusieron sus órganos a la vista. Después hablaban que la posición de la cruz, él quedó en una posición muy vertical y no podía respirar, entonces dicen que la causa de la muerte fue por asfixia. Pero viendo todas esas cosas y cargando una cruz de yo no sé cuántos kilos, o sea, eso ya fue algo sobrenatural que él hizo después de la golpiza, después de padecer por la noche el sufrimiento en la oración, cuando sudó sangre y todas estas cosas. Entonces, en ese momento Dios como que revela, bueno, todas estas cosas no las puede soportar una persona normal. Después de esa latigada, cargar una cruz de tantos kilos, eso no lo puede soportar una persona natural, una persona normal. Y después el Señor me reveló cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que llamó a sus 3 discípulos a orar. Y los llamó 3 veces, ¿cierto? El Señor dice: ¿ustedes no pudieron velar una hora? Después les lanza esa que dice: velar y orar porque para que no entres en tentación, porque el espíritu está dispuesto, más la carne es débil. Y eso me recordó al pastor Pablito cuando decía: ¿quiénes oran aquí? Nadie sabe. ¿Quiénes oran una hora? ¿Quiénes oran media hora? Por allá unos poquitos. ¿Quiénes oran una vez al día, 5 minutos? Nadie. ¿Y cómo así es que ustedes ni siquiera oran por sus alimentos? Entonces, o sea, el Señor hace ver que la falencia en la oración, que es lo que nos fortalece y nos tiene en comunión con Dios, es grande. Y aquí en la iglesia se ha hablado de un avivamiento, de que Dios tiene cosas grandes para la iglesia. Pero entonces una de las falencias está en eso, en la oración. Y fue evidente que ese martes oramos aquí por las personas que se les ha predicado y el domingo ya estuvo llena. O sea, para mí fue una respuesta de una respuesta. O sea, una de las respuestas que nosotros tenemos que dar es orando por la iglesia, por las personas a las que se les predica. Como el Señor lo hizo cuando dice que hay que atar al hombre fuerte para después entrar a su casa y sacar sus tesoros, ¿no? Pero el Señor, ¿cómo lo ató? En oración. Y Angelita me hizo acordar mucho de eso, del hombre fuerte. Y nos hizo ver que en medio de nosotros hay un hombre fuerte y que hay que atarlo
para tomar el botín. Entonces, en esos momentos donde venía como esa pereza por la noche para orar, y de pronto por ahí el televisor prendido y la reina del flow y todas esas cosas, como que eso le intenta atrapar a uno, ¿cierto? Y le quiere quitar las cosas de Dios, como que uno con un pie se quiere ir a orar, pero con el otro quiere ir a ver la novela. La reina del flow. Entonces yo comprendía que Es verdad, yo comprendía que es el hombre fuerte que no nos quiere soltar. O es como ese prototipo de Egipto que no quería dejar ir a su pueblo a adorar a Dios, ¿no? A buscar las cosas que son santas. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa lleva a la otra. ¿Qué tenemos que hacer para poder orar? Orar para atar al hombre fuerte, para poder ir a orar. Pero para poder ir a orar tenemos que pedir el espíritu de oración. Pero para pedir el espíritu de oración obviamente toca orar. Entonces es muy necesaria la oración. Y es cuando yo venía con lo que decía esa persona que decía, bueno, ya en tantos problemas que tengo y me piden que ore, pues ¿cuál es la respuesta? Orar. Y pues el Señor Jesucristo lo muestra claramente, ¿no? Cuando Él se apartaba por la noche y iba a orar. Cuando se fue a ayunar y obviamente ayuno sin oración, pues, y ya vino en el poder del Espíritu Santo. Entonces es una cosa muy completa, muy circular, que todas las cosas se unen con todo. El Señor me puso eso en esta predicación. Orar, pedir escrituración, pedir el bautismo, que es lo que se ha hablado mucho en la iglesia estos últimos tiempos, ¿no? Bautismo del Espíritu Santo, que es el que nos enseña a pedir como conviene. Entonces, no sé si tengan que agregar algo. De pronto, si quieren, oramos 5 minuticos. Ustedes ya habían cantado, ¿cierto? No. No. Bueno, entonces significa que ya está acá. Ujú. Sí, está entendiendo perfecto. Bien, listo, sí, entonces tanto mejor. No, aprovechemos. Gracias, Cita, Dios te bendiga. Sí, me te bendiga. Muchas gracias.